Yo podría decir que la Argentina desde el año 2002, no 2003, sino en la gestión dual de la Baña, cuando se sale de la convertibilidad, cuando se devalúa, perdón, y se le da una apertura a lo que hoy se conoce como el gran negocio de la Argentina, estoy hablando de la soja, y entonces las deudas se patean y se le da inyección al mercado interno, comienza una etapa de recuperación macroeconómica. Y esto es justo decirlo porque no hay manera de refutarlo. El tema es para quién. Si efectivamente la inclusión ha sido para todos aquellos que hoy son señalados como incluidos, o hay una parte que goza del absoluto privilegio, y no estoy hablando de los trabajadores. Lo que se instaló hace horas en el Congreso es una discusión no mañana que se va a tratar de imponer o tratar a una oposición tan debilitada, un proyecto para que se discute impuesto a las ganancias, sino lo que es la renta financiera. Pero Jorge Rulli es, como decía, un peronista. Tiene 73 años, lo cumplió hace poco, la semana pasada, y te agradezco mucho que estés aquí. ¿Tenés alguna forma de caracterizar este momento? ¿Cánones del peronismo o no tiene nada que ver con el peronismo que vos militaste y militás? Creo que no tiene nada que ver. Creo que es, en todo caso, un peronismo espectral, ¿no? Fantasmal. Y si lo tuviera que definir al momento, diría que estamos en el colapso gerencial del modelo de la sojización. O sea, la dirigencia política que gerencia el modelo entró en crisis. Lo que se le olvidó decir a Cristina es que si los camioneros son privilegiados es porque son los camioneros de la soja. Y esto es lo que yo lamento en los debates que se están dando, que son muy interesantes. Yo siempre tomaría parte por los trabajadores, tomaría partido por los trabajadores frente a estos sectores medios progresistas, ¿no? Y desarrollistas. Pero lamentablemente están atados al proyecto, o sea, no pueden dejar de decir, somos parte de este proyecto. Parte de este proyecto es la soja. Es decir, no hablan claro. Yo tengo la esperanza de que los acontecimientos y las luchas intestinas, que en el peronismo sea real o fantasmal, no se sabe dónde empieza y no se sabe nunca dónde termina, que lleve al plano de la discusión que Argentina queremos. Porque este proyecto nacional no tiene nada que ver con lo que Perón soñó. En este proyecto está el interés de las corporaciones transnacionales y de los mercados globales, a los que claramente sirve Cristina, porque lo dijo en el G20. Lo dijo, festejó haberse reunido con Monsanto, festejó haberse reunido con la Barrick, hablaba maravillas de ellos cuando le avisaron que estaba saliendo para el mercado interno también, para la opinión pública argentina, y trastabilló, ¿no? Pero bueno, ese es el lenguaje de los Kirchner en el exterior, siempre lo fue, aunque aquí alguna presunta izquierda diga otra cosa, en realidad siempre ha sido eso, ¿no? El desarrollismo con vestiduras del viejo peronismo. Vos tenés 73 años, así que viviste muchas... Todas, o casi todas. O casi todas. Así, viste lo real, lo espectral, lo fantasmal, como decís vos. Ahora, este pragmatismo llevado a una expresión más posmoderna de Moyano y Cristina, ¿tiene algún elemento histórico que te haga reflexionar que de la situación, del conflicto, se salga por una instancia distinta a lo que soñó Perón? Mira, hay declaraciones de Perón poco antes de morir, donde decía que, bueno, si se producía el golpe, cada elección no va a ser más que profundizar la dependencia del pueblo a los intereses del imperialismo, ¿no? Esto se lo dice a Pavón Pereira poco antes de morir, y lamentablemente eso se ha ido dando, es como una condena que tenemos que romper en algún momento. Yo creo que va a costar mucho instalar el modelo productivo, porque veo que en este momento se va a dar una lucha política seguramente muy fuerte. De eso no tenés dudas. No, de eso no me caben dudas, porque hay mucha agresividad que estaba alarmada y que va saliendo, ¿no? Y noto que hay sectores jóvenes que se aproximan, que tienen inquietudes, que se preocupan por saber el pasado. O sea, veo que esto ha logrado movilizar a la Argentina, este conflicto, pero
lamentablemente seguimos separando la política de sus bases productivas. O sea, nadie habla de cuál es la Argentina real, cuál es su destino. O sea, yo lo veo a José Pablo Feynman, que impunemente por la televisión oficial y por la radio oficial insiste en que el destino argentino es el consenso de Pekín. O sea, subirse al tren de la economía china como vagón de cola, porque realmente todo lo que aportamos son porotos de soja, nada más. Ni siquiera aportamos biodiesel todavía, porque el biodiesel va para Europa. Tampoco les interesa nuestra biotecnología a los chinos, les interesa el poroto de soja, el aceite lo hacen ellos. Entonces, a mí me parece muy triste el destino, este destino, pero no está en discusión mañana, están en discusión otras cuestiones, ¿no? De todas maneras, aquellos que queremos profundizar este debate, estamos pensando justamente en eso, ¿no? Desde hablar con algunos dirigentes sindicales, desde hablar con algunos obispos, porque en este caso en esta semana la Pastoral Social emitió también algunas declaraciones donde continúa hablando del crecimiento, que es un tema propio del proyecto de Cristina, el crecimiento sin saber bien o sin definir bien de qué se trata. El crecimiento hoy está muy cuestionado en el mundo, ¿no? Estamos hablando de otras cosas, no de crecimiento. ¿De qué nos sirve tener más carreteras, más autos, más petroleros hundidos, más cárceles? Todo eso es crecimiento. La muerte de los gendarmes también es crecimiento, porque implica reaseguros, implica movilizaciones de ambulancias. Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Y crees que se sabe cuando se habla de desarrollo? No, claro, probablemente no se sepa, pero cuando vos me preguntás si esto es peronismo, y yo recuerdo una época en que se hablaba de la felicidad del pueblo, y ahora se habla del PBI. Entonces, hay una distancia sideral entre el discurso de Cristina y el peronismo. Bueno, en todo antes caso, se habla de pobres y hoy se habla de NBI, por ejemplo, claro, necesidades básicas y sí, satisfechas. Bueno, creo que la política se economizó demasiado, sí, ¿no? Yo soy un estudiante de la historia y días pasados reconstruíamos con algunos otros estudiosos esta cosa de que el nacionalsocialismo comenzó siendo un movimiento de izquierda hasta que fue capturado por las corporaciones y se transformó en lo que fue, ¿no? En China, bueno, con China pasó lo mismo. Hoy China está en manos de las corporaciones. Yo decía, arriesgaba la idea, ¿no será una versión del peronismo en manos de las corporaciones? ¿No? Bueno, yo expreso una memoria de un peronismo más libertario, insurgente, digamos, que hoy tendría más parentesco con el zapatismo y con los movimientos de jóvenes antiglobales que con estas cosas que vemos a diario, que a mí me resultan muy penosas, ¿no? Porque... ¿Vos cuando lo analizás, Jorge, al fenómeno de la tan mentada politización, lo asociás con degradación política o un salto hacia lo pragmático de la política histórica del peronismo? Bueno, cuando afirman que Néstor les permitió a los jóvenes reencontrarse con la política, están pensando o están referenciándose en el menemismo. Y tanto he escuchado estas cosas que pienso que a lo mejor tienen razón para los que fueron menemistas. Que yo recuerdo la cantidad de miles de jóvenes apresurados de los años 70 que llenaban el Ministerio de Economía, me consta eso, miles. Y algunos de los personajes que acompañan a Cristina pasaron sencillamente de la contraofensiva del partido montonero, pasaron directamente al PJ, y de ahí al menemismo, y del menemismo siguieron. Entonces puede ser que para ellos esto habría sido descubrir la política para algunos. Para otros yo creo que es la continuación de sus negocios, ¿no? Me parece a mí que a veces están abusando cuando hablan de política, porque en realidad yo dudaría que hoy exista la política. Hoy hay negocios. Fíjate que en el caso del mismo Moyano, antes de decidirse a dar batalla mañana en la Plaza de Mayo, va y arregla con Macri. Con Macri. ¿Y qué arregla? Arregla los negocios de la basura. O sea, va cerrando sus retaguardias. Aquí cada uno tiene una retaguardia de negocios y cada uno tiene un valijero, todos, porque si no, no harían política. Y yo creo que a nivel de los cargos funcionariales ya no hay otra cosa. Realmente es la Argentina del agronegocio, donde los que conducen son una clase gerencial
que expresan a las corporaciones y que en este momento esa clase gerencial ha entrado en crisis y entonces se justifica que Wiener, que se pasa de vivo, dice, me parece que es el momento de hacer un gobierno de coalición de gerentes. De alguna manera Moyano también está reclamando eso. Si Cristina está sola, si cada día está más, no solamente sola, está como sin saber para dónde va, es lógico que Moyano quiere estar en un primer nivel, que el gobernador de Santa Fe también quiere estar, pero ninguno de ellos se plantea remover o modificar la estructura productiva de la Argentina. De eso por ahí la no política es no remover nada, sino profundizarlo. Me temo que eso sea, ¿no? Por eso a mí me parece que, como ocurre siempre, cuando la apuesta incluye mover gente y se corren ciertos riesgos, ¿no? Movilizar la gente implica que se pueden sacar los pies del plato, que es lo que yo tengo la esperanza de que ocurra eso. De hecho, como grupo nosotros estamos hablando con toda la gente que podemos para hablar de esto. Acá lo que habría que discutirse es un proyecto de país, claro. No solamente quién ocupa los primeros puestos. ¿Y vos creés que esta coyuntura te da la posibilidad, por medio de una endija, para tratar de meter una discusión de este calibre? Sí, ¿Lo considerás, ¿no?, como probable? Sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa que, como bien dijiste, tengo 73 años, tengo que cuidar mis fuerzas, ¿no? Y ver dónde podemos colocar la palabra adecuada o el mensaje, ¿no? Días pasados me invitaron a esa cena de vetustos del peronismo y yo no fui porque me pareció que allí yo perdía mi tiempo. ¿No? Creo que está por salir una solicitada. Tampoco creo que sea conveniente volver a revivir los muertos, ¿no? Volver a revivir un peronismo que está en el olvido. Yo creo que el esfuerzo de adecuar los procesos de las revoluciones nacionales de la posguerra a esta etapa antiglobal no son fáciles para el común. O sea, y te lo prueba la tragedia de Lugo, claro, la tragedia de Chávez, la tragedia de Evo, que viven desgarrados entre lo que quieren, lo que no pueden, la gente que tiene expectativas sobre ellos, sus fracasos personales. Es un momento sumamente difícil y en general lo que se ha impuesto es una visión desarrollista que tiene más que ver con Frondizi y con aquella época de Frigerio y del Cook que apoyó a Frondizi, el pacto, el gobierno de Frondizi, y que por eso tal vez se reivindica tanto, ¿no? Es decir, fíjate que a veces uno dice, más allá de que todo esto sea una pesadilla, yo me pregunto por qué Feynman, Horacio González, Carta Abierta, constantemente reivindica aquella frase de Cook de que el peronismo era un gigante invertebrado y descerebrado, un gigante miope e invertebrado. Es decir, ¿qué valor puede tener esa frase hoy, ¿no? Cuando han transcurrido 50 años? Bueno, ni siquiera estamos seguros de que alguna vez el Gordo lo haya dicho, pero está expresando un momento culminante donde los sectores medios se incorporaron masivamente al peronismo y le dieron una conducción que no le era propia, una conducción en ese momento radicalizada, pero que bueno, ahora los tenemos. Era radicalizada en aquel momento. ¿Qué es ahora? Ahora es procrecimiento, prodesarrollismo, profragmentación de la sociedad, porque la sociedad es una sociedad donde la Argentina no tiene un proyecto común, sino que hay minorías sexuales y minorías étnicas. Entonces yo respaldo a los homosexuales, con lo cual estoy aclarando que yo no lo soy, y yo respaldo a los indios, a los collas, a los cuon, porque de paso estoy aclarando que yo no soy mestizo, ese es el problema. Yo respaldo, es fácil respaldar desde lejos y después no le das ni siquiera las tierras, no le das nada, pero vos los apoyás desde la presidencia de la República, ¿no? Y no solamente eso, sino que esto tiene que ver con una lucha de clase terrible, que yo lo veo a diario, de sentirse más blanco que los europeos y de ir a Europa a decirles lo que tienen que hacer con el capitalismo que ellos inventaron. Bueno, ¿no? Hoy la presidenta dijo, nosotros hemos tomado medidas que en la cumbre del G20 es una efectivamente creo que nos van a copiar, ¿no? Es muy impresionante. Es penoso, es penoso. A mí la verdad que
me da mucha vergüenza ajena y creo que se repite de alguna manera algunas cosas que hicieron los sudafricanos con Inglaterra, ¿no? Esta cosa del exiliado, ¿no? Que gana poder, después vuelve con el coche nuevo, ¿no? A mostrar sus riquezas, ¿no? En el último viaje que hice a España anduve por Asturias y yo veía las granjas y las chacras donde tienen las vacas, los campesinos, y son muy parecidas. Pero de pronto había alguna que tenía palmeras y una piscina. Al tiempo veíamos otra igual, y otra igual, y otra igual. Y digo, pero ¿por qué hay dos tipos? No, no son dos tipos, dice. Una son los campesinos de Asturias y los otros son los indianos. ¿Quién son los indianos? Y los que volvieron de tu país, de México, de Venezuela. Es decir, bueno, me parece que Cristina es eso, ¿no? Ella va con su piscina y las palmeras allá, ¿no? A mostrarles lo que podrían ser, claro, pero para eso necesita minorías, necesita un país fragmentado, un país que se ha hecho imprescindible porque es un monoproductor de soja. En esta revisión de la historia que se hace y que vos sabés que hasta O'Donnell está escribiendo junto a otros intelectuales la nueva historia, que me parece uno de los aspectos más hollados del kirchnerismo, lo cual hay que analizarlo, resulta interesante, porque hay que tener un desafío de esa naturaleza. Vamos a reescribir lo que ya se escribió. Sí. Me parece interesante como cambio, para analizarlo, ¿verdad? Como cambio cultural, para establecer nuevos paradigmas, nuevas figuras y demás. En tu tiempo, Gorila, ¿qué era? Claro, Gorila era el que se oponía a Perón y el que se oponía al regreso de Perón. En realidad yo comienzo en el 55, así que para mí ser gorila era tener un odio visceral contra el peronismo. Representando el peronismo a la clase trabajadora, a los oprimidos. Claro, pero al margen de las ideologías, ¿no? Al margen de las ideologías. Ser gorila era tener una cosa visceral, que digamos, vos podías estar hablando con alguien bien sobre temas políticos, incluso entenderte, pero de pronto la palabra Perón o la figura de Perón, el recuerdo de Perón, ya le provocaba una cosa visceral, irracional, que escapaba a su entendimiento y que lo ponía mal. Bueno, eso era ser gorila, ¿no? ¿Y hoy? No, eso no existe más. Yo creo que, bueno, a ese nivel te diría que no existen ni los gorilas ni los peronistas. Lo que hay es otra cosa, es una tragedia porque hoy hay travestismo, ¿no? Hay travestismo. Realmente yo dudaría del peronismo de los contendientes, comenzando que su compromiso político no es un acto de servicio en absoluto. ¿Con quién hablas hoy? ¿Alguno que haya sostenido? Me dijiste la semana pasada que te llamaron muchos para tu cumpleaños. Sí, llaman, claro, llaman. Y hablo con jóvenes. Hay mucha necesidad de entender. Hablo con jóvenes. Hay mucha necesidad de entender el pasado, porque vienen de Galazo, vienen de otros lugares donde no terminan de entender qué está pasando. Y, por ejemplo, no entienden por qué en los años 50 y 60 estábamos dispuestos a dar la vida por algo, y ahora a ellos no se les ocurriría dar la vida por nada, ¿no? Una pregunta que me hacen muchas veces es por qué para nosotros era fácil elegir una militancia y para ellos tienen que reflexionar mucho para ver si militar en la Cámpora o en Proyecto Sur, por decirte dos cosas aparentemente antinómicas para mí, pero no para ellos. Y esto implica que algunas cosas han cambiado, me obligaron a reflexionar que nosotros, como se decía en los años 60, teníamos por delante el río de la historia que pasaba a nuestros pies, no había más que arrojarse a nadar y sentir que la corriente de la historia te llevaba, ¿no? Había, no solamente los peronistas estábamos convencidos de que detrás nuestro venían las montoneras gauchas, Irigoyen, con los peones de la Patagonia, con todo, y con el anarcosindicalismo, todo llegaba hasta nosotros y nosotros éramos la expresión última, sino que incluso en algunos discursos de Fidel yo he escuchado esto de reconstruir la historia a través de diferentes partidos y tendencias y líderes para expresar para sentir la fuerza que la tenés en la espalda, ¿no? Bueno, esto hoy, en aquel entonces podía ser un esfuerzo interesado, ¿no? Pero hoy ni siquiera se intenta. Claro. O sea, es como que el río de la historia se rompió, lo indicaron, lo dinamizaron, lo dinamitaron, y no sabemos para dónde fue,
Y algunos lo que tenemos es una sequía, ¿no? O estamos agrandando una sequía. Yo creo, tengo la esperanza de que en estos conflictos podamos encontrarnos con otra gente que haga cosas parecidas, que la sequía sea grande. Soy optimista en ese sentido. Creo que más que las contradicciones internas nos van a ayudar los conflictos climáticos y financieros que llegan desde el mundo exterior. O sea, en ese sentido me parece, rescato una frase de Cristina hoy que fue muy clara, dijo: en el borde del Titanic estamos, el mundo está en el borde del Titanic y nosotros tenemos una barca firme, y le dijo a Moyano que hemos construido juntos. Sí, sí. Esto es muy importante, hemos construido juntos, ustedes son los privilegiados. No dijo que era porque el país puede dejar de exportar soja si Moyano lo quiere, ¿se entiende? Claro que Moyano es muy importante, Moyano puede hacer caer el modelo, lo que pasa es que no quiere hacerlo caer, pero si quisiera podría hacerlo caer. Entonces, el hecho de que se puede caer porque tiene una sola dirección el modelo. Claro, no tiene ferrocarriles, no tiene manera de llegar al puerto la soja si no es por Moyano. Es gravísimo. Bueno, hoy es un anuncio, Jorge, que es una inversión a través de la visita del segundo en importancia de China, que estuvo en 2 jornadas aquí en la Argentina, que va a ser una inversión para el Belgrano Cargas. Entonces me parece que Cristina ha visto que tanto poder en los camiones resulta contraproducente. Así es. Pero eso no instala la discusión de fondo que vos traes. Es qué tipo de modelo. Porque sea para sacar las hojas, sea por ferrocarril o camión, no está discutiéndose el modelo. Lo que pasa es que hay un desgaste. Hace 3-4 días en la revista Fortuna, por primera vez Gustavo Grobo Copatel hace una crítica muy seria al gobierno. Y lo personaliza en Gustavo Moreno, en Guillermo Moreno. Es la primera vez. O sea, esto demuestra que no es solamente Moyano. Hay otros que están cuestionando el modelo. O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo ven ellos? Tenemos que hacer un esfuerzo para imaginar cómo estos millonarios, que tienen ya oficinas en Estados Unidos, que operan más en Brasil que en la Argentina, pero que son argentinos, cómo ven el desgaste constante de un sector político que piensa más en los negocios y en la guerra intestina que tienen que en el proyecto de país que a ellos les interesa. O sea, hay un cansancio, hay una incomprensión de lo rural por parte de Cristina, una incomprensión que llega a romper con sus propios aliados. Ella tendría, la gente de Federación Agraria no tendría que estar en contra, la tendría, es decir, yo me consta esto de que le ofrecieron hace varios años, cuando la crisis del campo, le habían ofrecido a Bussi un cargo muy importante en la Secretaría de Agricultura. Se lo ofreció el ingeniero Campos. Cuando llegó el secretario Urquiza, se lo negó. Cuando la crisis del campo, yo creo que le podrían haber dado a Biolcati la Secretaría de Ganadería y a Bussi la Subsecretaría de Agricultura, y el conflicto se hubiera superado. Pero en realidad no pueden porque son, en realidad ella dijo, habló de un insecto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El que se muerde sí, no, bueno. Fue escarabajo, el escorpión. El escorpión. El escorpión. En realidad no es Moyano el escorpión, ella es el escorpión. O sea, la clase política que nos gobierna es como el escorpión. Se han creado un conflicto en el campo por ayudar a Urquía, en aquel entonces, claro, el senador Urquía. Por ayudar a Eduardo Elstein. También. Y por ayudar a Grobo Copatel. Ahora, en este momento que los necesitan, que están en una extrema debilidad, Elstein permanece silencioso, Grobo Copatel le señala a Guillermo Moreno como un hombre inadecuado, ¿comprendes? Sí, sí. O sea, el día en que esta naranja deje todo el zumo, la van a tirar a la basura. Y esto es Cristina. Muy bien. Creo que estábamos pasando unas imágenes, aunque sea en un minuto, porque creo que las imágenes las tenemos, no sé si resulta poco probable para la gente del control y si estamos molestando, pero me dio la impresión que mientras charlamos con Jorge vimos esas imágenes. ¿Y esas imágenes qué son? Son el retorno de Perón en el 72, en Ezeiza. Es parte de la última película que, bueno, hice una película que se llama Peronismo, la memoria silenciada, y que, bueno, donde cuento un poco mi vida. Este es el regreso de Perón. Yo estaba contando cómo habíamos salido en esos días a comprar armas por La Matanza y no encontramos, porque la gente había comprado todas las armas que había, las escopetas,
nosotros estábamos preparando convencidos de que todo eso terminaba en un proceso insurreccional. Y bueno, lo contaba un poco, lo contaba jocosamente, ¿no? Como, porque fueron unos días muy fuertes. Después allí está Rodolfo Kusch, que es uno de los pensadores americanos más importantes, que se están cumpliendo 10 años de su muerte, y que fue mi maestro y mi amigo, en Salta y en Jujuy, donde terminó muriendo el Maimará durante la dictadura militar. Fue expulsado de la cátedra por los militares. Y hoy es uno de los que a nosotros nos permiten pensar más profundamente, porque él habló mucho del estar frente al ser. Él decía que los europeos han alcanzado el ser, pero han olvidado su estar, mientras que nosotros permanecemos en el estar sin que nos dejen alcanzar el propio ser, o a lo sumo podemos tener el ser europeo, pero no es un ser desde nuestro estar, que es lo que le pasa a Cristina. O sea, tiene un ser y tiene una afirmación y tiene un ego y un modo de ser que no proviene del estar propio, ¿comprendes? O sea, me parece, por eso habla de urbanizar la ruralidad, de industrializar la ruralidad, en realidad no sabe de qué está hablando, ¿no? Y no asume el estar de su padre, que era colectivero, ¿comprendes? Claro. Toda esta cosa que es tan argentina de la clase media, que yo los veía incluso en el exilio, con gente de izquierda, montoneros, que a veces conversábamos, ¿vas a volver a la Argentina? No, yo me quedo. ¿Y por qué te quedas ahí? Dice, pues yo nací de casualidad en la Argentina. Porque mis viejos se encontraron, pero mi viejo era español. Esa cosa de nacer de casualidad y que no echaste raíces. Claro. Y que te da lo mismo hacerte en otro lugar si tenés mejor trabajo, ¿no? Esta cosa terrible que me parece que Kusch denostaba, en el sentido de que tenemos que buscar el arraigo y asumir que somos mestizos. No hay indios entre nosotros. Los indios también son mestizos. Unos son más mestizos que otros, a lo sumo, pero en realidad nosotros también somos mestizos, ¿no? Jorge, ha sido un gusto. Bueno. Gracias por estar aquí, por el viaje que hiciste desde Marcos Paz. Desde Marcos Paz.